y silenciate y voy a presentar a Carlos Servián, que le pido que conecte cámara y active su, su micrófono. Bueno, ¿qué decir de Carlos Servián? Carlos Servián es coach deportivo, personal, ejecutivo, es el director de Torque, es diplomado en logística, es a la vez, también tiene coaching de reingeniería humana, porque a veces no se lo señalo y me dice, mirá que además de Torque tengo otra cosa, ¿eh? Bueno, siempre lo solicitan de todos lados, de varios países. En Uruguay es un gran maestro de coaches, en Torque han formado a muchos de los coaches en Uruguay, pero a la vez es un amigo, es divertido, tiene el mismo complejo de Ale Barbieri, es profundo y divertido. ¿Cómo hace? No lo sé, pero mejor los dejo con él, que les va a hablar de la virtud del ser, ¿no? Para resultados extraordinarios. Gracias, Carlos, por estar. Y yo me desactivo. Yo estoy acá, yo desaparezco, pero escucho, estoy aquí, como todos ustedes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar presentes, muchas gracias Leti, muchas gracias a todos los panelistas que estuvieron ayer y a los que están invitados, a la gente que está presente. Y bueno, y la idea es, ya por norma me tiré el tiempo para manejar el tiempo de forma responsable y con un propósito, y yo tengo marcado un propósito, pero en realidad voy a empezar a compartir pantalla, porque lo que quiero que, este es el tema de la presentación de hoy, y lo que más que nada quiero es que en el tema del propósito de hoy, creemos un acuerdo. Y para crear un acuerdo, a mí me gustaría que se tomaran la opción de tomar un papel y un lápiz para estar escribiendo ese acuerdo, porque es personal, es individual. Si alguien por ahí lo quiere compartir, me gustaría que se tomara el riesgo de poderlo compartir. Pero en realidad es tomar un papel y un lápiz y anotar. Y lo que yo voy a estar creando acá, voy a estar hablando de acuerdos y definiciones. Y definiciones propias y definiciones que han sido escolásticas, definiciones que están en un diccionario, en Wikipedia, ya que hablamos, Maya habló de Internet y de la cibernética, cómo no había ocupado. Hoy día, si no lo paso por Google, no lo sé hacer ni huevo frito, pero bueno, por ahí está bueno también estar presente con referencia a lo que, cuando tú viste el título de la virtud de ser o la virtud del ser para resultados extraordinarios, me gustaría que me expresaras en esa hoja o te expresaras a ti, ¿qué te significó? Y que escribas en esa hoja una simple oración o varias palabras o varias consideraciones que te gustaría llevarte de esta conversación que voy a compartir con vos. ¿Por qué le cambié la palabra conversación o conversatorio, que ahora está muy de moda? Porque una vez mi señora me dijo, anda cortando con eso de las charlas, porque charla la dan los charlatanes. Y bueno, y me pareció más conveniente la opción de ponerle conversación. Lo que te quiero pedir que en esa hoja tú pongas qué es lo que te gustaría llevarte al término de estos 30 minutos que voy a tener el orgullo y el honor de compartir con vos tu tiempo, que probablemente sea una de las cosas más importantes que ni siquiera valoramos. Napoleón decía que hay ladrones que siguen impunes y son los que roban el tiempo. Entonces, lo más importante que yo voy a valorar es en este tiempo. Así que te pido que lo escribas y que lo pongas, es decir, para crear este acuerdo, ¿qué te gustaría llevar? Y hablando de acuerdo y definiciones, lo primero que quiero que sigas poniendo ahí, a ver, ¿cuál es tu definición de virtud? Si alguna vez te pusiste a pensar en cuál es la virtud, porque yo cuando me encontré la primera vez con esta palabra virtud, la asocié a virtuosos. Y, por supuesto,
no me di cuenta cuántas virtudes escondidas tenía. Y lo otro que te voy a pedir, que definas tu propia definición de ser, a la que nos vamos a referir hoy. Y otra de las palabras que sale ahí es resultados. A mí me gustaría que pongas en esa hoja, en tu propia hoja, digamos, en tu itinerario de ruta, en tu bitácora, como decimos los coaches, que pongas en tu bitácora personal qué definís por virtud, cuál es tu propia definición de ser y tu propia definición de resultados. Y ya entrando en esto, te voy a compartir un poco acerca de lo que he podido descubrir a partir de que Leti hizo el desafío, primero presencial y después llegamos a esto que para mí es mágico, la verdad es mágico poder estar compartiendo en un mismo momento con diferentes zonas, regiones y países del mundo. Empecé a investigar un poco acerca de no lo que yo creía, sino lo que decía la ciencia, lo que decía una definición exacta. Y entonces, en esta compartida y con este acuerdo, que lo que yo te voy a pedir que crees ese acuerdo, que crees ese acuerdo sabiendo de que con las definiciones que pusiste de virtud, de resultado y de ser, que lo alinees a lo que te gustaría llevarte el día de hoy. Y en base a eso, voy a empezar a decirte cosas que encontré. Y con la que más me importó es esta que dice que virtud, primero que nada, virtud viene del latín. Y quiere decir, y en latín es virtus. Y normalmente la virtud se usa para atribuir a cualquier persona como sujeto en la oración una cualidad o condición intrínseca y permanente natural que mantenga. Entonces eso me hizo ver de que cuántas virtudes los seres humanos no ponderamos en la vida. Cuántas virtudes tenemos con una compañía, cuántas virtudes tenemos con un encuentro, cuántas virtudes se nos llena el alma al tener un momento en la vida. Esa es la definición de virtud. Por supuesto que las definiciones las voy a estar pasando por alto y rápidamente porque lo vas a recibir en el material, pero me gustaría que vos te quedaras con tu definición, a ver si se alinea en algo lo que es la definición. Después me fui a buscar acerca de qué hablaba del ser. Y lo que hablaba del ser se relacionaba con filosofía, que probablemente este término se refiere a la esencia de las cosas. La ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, el comportamiento y la naturaleza del ser. Esto quiere decir que de que existen cosas y por qué esas cosas cambian según su forma de ser. Todas las personas tenemos un ser que a medida del tiempo va cambiando. Y eso es otra de las cosas que me hizo pensar acerca de cuántas virtudes permanecen a pesar del tiempo. Me gustaría que también la compararas con tu propia definición. Y acá me voy a detener con esta, porque ¿cuáles son las virtudes de una persona? Y la definición de las virtudes de una persona es que se define persona virtuosa aquella que practica la virtud y obra según ella. Las personas con virtudes son personas con valores o de valores. ¿Qué quiere decir? Que refleja la virtud, los valores que tiene la persona. Y entonces, en este punto me voy a detener para empezar a trabajar con vos con referencia a esto. Y para trabajar con referencia a esto, recuerdo que una de las cosas que Leticia me mencionó fue acerca de la agilidad. Y yo me detuve con esta foto porque a lo mejor
el mantener la agilidad en esas virtudes no quiere decir rapidez. Totalmente al contrario, a lo mejor estamos manejando la vida muy rápida sin tener la agilidad de mantener la virtud. Y acá me gustaría que te detengas en ver tus definiciones, porque por ahí a lo mejor es importante no manejarla tan rápidamente, sino llevarla ágilmente para que los demás la conozcan. Y en este punto yo estoy hablando de distinciones y no de diferencias, porque diferencia sería un juicio. Y como todo, acá hay muchos coaches, saben que los coaches hablamos de distinciones, no diferencias. Distinciones en donde muchos ven una cosa y otros ven otra, sin juicios. Y yo me detuve a separar las dos distinciones importantes, entre rapidez y agilidad. Entendemos por agilidad cómo está puesta de manifiesto la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz. Ayer lo vimos con Graciela en sus movimientos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eso es la agilidad de cambiar el cuerpo de manera eficaz y eficiente para el desafío que yo me estoy practicando, voy a desarrollar en mi vida. Y a lo mejor no parte por rapidez, sino por la agilidad de ponerlo en el momento y en el lugar indicado. Y si yo manejara así la agilidad de mi virtud, a lo mejor tendría una distinción y una diferencia en mis resultados. Y acá sí le agrego la palabra diferencia. Porque esa agilidad y esa virtud también me lleva a otro ámbito. ¿Cuáles son las ventajas que en un ser humano encontramos antes manejar la distinción entre habilidad, de agilidad y de rapidez? Y esas ventajas pueden ser competitivas y competentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es mi punto de vista, cuando yo veo muchas personas que van a la ventaja competitiva es porque están más enfocados en la rapidez, en la inmediatez. Las personas competentes probablemente son aquellas que se dediquen a ampliar su virtuosismo, su virtuosidad, sus valores a un lugar inimaginable. Y eso es una distinción que marca y que une virtudes con valores. Y en esa unión de virtudes y valores también existe una distinción. Y como ser, yo voy a poner los valores. Los valores están en las personas y en las cosas. ¿Qué quiere decir las cosas? Todos los objetos tienen un valor. El tema es que también las personas tienen un valor. Esos objetos tienen un valor. Hay objetos que tienen un valor para determinado tipo de personas y hay objetos que tienen otro valor para otro tipo de personas. Esa es una de las cosas importantes. Los valores llevan como resultados a las relaciones humanas. Hay un valor que lo he escuchado muchas veces que dicen el valor de la honestidad es importantísimo. Yo digo que probablemente sea algo fundamental. Si no hay honestidad, hay lugar a interpretaciones. Y ahí se cortan los vínculos y las relaciones humanas. Otra cosa de los valores es que definen a la sociedad de ese momento. Yo he escuchado que se han perdido valores. Yo creo que no, los valores se modifican, se van cambiando y las sociedades también van acorde al momento en que se está viviendo. Y forman la base de la dignidad humana. Esto es con referencia a la definición de valores. Ahora, me voy a ir a las virtudes. Y está asociado porque esa placa anterior que vimos es valores y virtudes. Las virtudes están y forman parte de las personas que las reciben
y las adquieren. O sea, no alcanza con solamente estar siendo, estar teniendo ese valor, sino siéndolo. Esa es la virtud, de que forme parte de mi vida. Lo otro es que no se dan en todas las personas, pero se benefician todas las relaciones. No se dan en todas las personas, pero se benefician todo el entorno, todas las personas que están alrededor. Y acá me salió mal la diapo, es por ella se trabaja en pos de definir y redefinir una sociedad. Según las virtudes, puedo llegar a redefinir una sociedad en un momento diferente según las virtudes que yo ponga de manifiesto. Y manifiestan la dignidad de compartirlas. Eso es una de las cosas que más me llevé en esa asociación, con referencia a lo que hablamos desde el valor, la virtud, la rapidez, la agilidad y las formas de ser. Y en esas formas de ser, uniendo los valores y las virtudes, me voy a llevar a buscar porque todas las personas siempre buscamos tal vez lo más importante y son los resultados. El tema que como estén compuestos esos resultados, de la forma que yo lo arme, a lo mejor es lo que muchos de los que estamos acá presentes deseamos. Es que como esta, no importa si es 4 arriba, 6 abajo, 6 arriba, 4 abajo, 3, 7, yo lo que digo 13 menos 3, en un suma y resta, a lo mejor la mayoría de los seres humanos buscamos el mismo resultado. El tema que tal vez aplicando formas de ser distintas, con virtudes y valores diferentes. Y eso es lo que marca la relación. Y en ese resultado es que me voy a enfocar. Esto es una placa que yo siempre manejo porque digo que todo resultado es consecuencia de un proceso. Y en el proceso que yo estoy mencionando es en el que mezcle la agilidad, la rapidez cuando sea necesaria, la forma de ser, la virtud de aplicarlo, el valor de que lo conozcan y el encuadrarlo en un contexto de vida. En esa consecuencia de ese proceso hay un contexto que la sostiene. Lo segundo que le metimos a los seres humanos es la acción. Aquella famosa frase que decía mismas acciones, mismos resultados, acciones distintas, resultados distintos, acciones diferentes, resultados diferentes. Eso no es novedad. Lo que yo te estoy invitando es a que dentro de este parate en tu vida, ya que tomaste tu tiempo, algo muy importante, y para Uruguay tiempo y dinero son las dos cosas más importantes tal vez, es poderle agregar esto, el observador de tus virtudes y tus valores. Esas definiciones que pusiste en esa hoja, llevarla a ver cuáles son las virtudes que estás mostrando al mundo y qué es lo que el mundo se está perdiendo de ti, por no tener tal vez el valor de mostrar esas virtudes. Y en este punto, enfocado en esa definición propia de esos valores y esas virtudes que tú encuentres de ti mismo, de ti misma, llevarlo a que te constituyen en mí siendo, en tu siendo. Porque por más que yo me pare al mundo a decirle quién soy, si no estoy mostrando mi virtuosidad, mostrando y compartiendo en mi relacionamiento, en mi contexto de sociedad, en mi contexto humano, en mis vínculos y mis relaciones, no me constituye como un siendo. Y eso, ir más allá, ampliarlo, expandirlo. Esa virtuosidad agilmente para estar siendo tu ser al 100% y convivir. Convivir hoy con mis virtudes, con tus virtudes. Yo es una de las cosas que he aprendido en esta parte de mi vida, que me ha tocado
encontrarme con esto para aprender a vivir, para aprender a convivir con mis virtudes y no ser el egoísta de permitirme tener una conversación desde compartir con el alma, con mis sentimientos, con mis emociones. Y eso me dejó liberado a que la gente me conociera tal y cual soy, desde el siendo y no desde el teniendo. Yo sé que muchos de los que hemos estado en diferentes talleres, congresos, cursos, siempre nos gusta llevar algo. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de que te retrotraigas a tu niñez y que recuerdes aquel dibujo que hicimos todos y que te animes a dibujar una casa. Que dibujes en esa hoja que tenés una casa pequeña, simplemente para tener algo. Yo me imagino que muchos de ustedes, la casa que dibujó fue como la mía, de jardinera. No fue nada diferente a lo mejor. Todos dibujamos la misma casa, techo dos aguas, el sol, algunos el caminito. Acá hay muchos psicólogos. Recuerdo que la primera vez que empecé a buscar trabajo en una multinacional me dijeron, hacele piso que si no, no te contratan. Y bueno, eso lo hice. Acá ya ves que en jardinera no sabía que había que ponerle piso. Y esto es el tip casa, le pongo yo. Y el tip casa con letras repetidas, doble C, doble A, doble S y doble A. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa virtud, alineada a tu siendo y llevada a un resultado que quieras para tu vida extraordinario, que sea coherente, que esté alineado a lo que declarás y lo lleves a cabo en tu vida, que sea concreto, que estés accionando para crearlo, que sea auténtico, que sea sencillo, que esté desde el siendo, aquí y ahora. Esto es un simple dibujito que probablemente lo apliques más de una vez en tu vida. Y a lo mejor no tenés que poner los 8, ¿eh? A lo mejor con 4, con 3, en cada uno de los objetivos que logres en tu vida, te pueda acompañar para tener resultados ágilmente, mostrando tu virtuosidad por medio de tus valores. Y acá tengo una frase que siempre traigo en casos de hablar de virtuosidad. Y para hablar de virtuosidad, me ocupo de mencionar una frase de Confucio que dice que los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerá sus virtudes. Porque muchas más veces estamos acostumbrados a ver lo que vemos y no a ver lo que no se ve. Y haciendo el cierre que creo que más o menos estoy en el tiempo, se me borró el cronómetro, pero me gustaría contarte una historia de un hombre ermitaño. Este ermitaño era un ermitaño que, como todo ermitaño, tenía su vida, tenía sus costumbres, tenía sus hábitos, pero también tenía sus virtudes. Y su virtud más importante y la que era envidiado por muchos del pueblo, que lo seguían paso a paso, era que se levantaba todas las mañanas, y si era mucho frío o no, trozaba árboles, los cortaba, acomodaba su leña enfrente a la estufa, se sentaba a leer un libro, iba poniendo tronco sobre tronco a demanda de esa estufa. Todos los días hacía lo mismo. Y un día empezó a comparar la virtud de la estufa. Como todo ermitaño,
era tal vez el momento que tenía para comparar. Y se detuvo a darse cuenta que él tenía la virtud de levantarse temprano, la virtud de ser comprometido con su trabajo, la virtud de hachar y trozar esos troncos para darle de comer a esa estufa. En cambio, lo único que recibía de enfrente era la virtud del calor. Y le pareció que era poco ante la demanda de todas las virtudes que él le ofrecía a cambio de una única virtud que era calentarlo. Al otro día, eligió darle solamente la virtud de un leño, 2 leños, 3 leños, que eran los que le quedaban. Y se pidiéndole más virtudes, además del calor. ¿Qué sucedió? Que los vecinos del pueblo, cuando vieron que el ermitaño no bajaba de la montaña ni hacía su rutina, fueron a su hogar a buscarlo. Y lo encontraron, muerto de frío, con las manos en esta posición, pidiendo virtudes que él ni siquiera había querido compartir. Y esto es, a mí cuando yo escuché esto, me recordó ciertas cosas y te voy a compartir que reflexiones acerca de lo que me dejó esta historia. Primero que nada, que tus virtudes son tus valores. Eso que escribiste en la hoja, sos tú. El tema que a lo mejor no lo estás haciendo. Por lo tanto, ninguna estufa en el mundo se enterará de tu calor. Lo segundo es que no es por rapidez, sino por agilidad mantenerlos. Es que se valora. Se valora por mantenerlo, no por hacerlo rápido. La tercera que me llevé es que sea competente y no competitivo por comparaciones, por compararte en las virtuosidades de otro y ver que uno u otra persona es más virtuoso que vos. A lo mejor tiene otras virtudes. Y por último, que los resultados son importantes, pero como observes tus virtudes, es lo que va a hacer trascender en el mundo. El día que ya no estés en este mundo, no se van a acordar de tus logros y tus metas y tus resultados. Se van a acordar de las virtudes que dejaste en cada uno. Y haciendo el cierre, me gustaría que en esa hoja que empezaste a escribir, especialmente que te ubiques en ese acuerdo que te quería llevar de la conversación que íbamos a tener el día de hoy. Me gustaría que escribieras qué es lo que te llevaste el día de hoy. Y te invito a que si de esta conversación te llevaste algo importante para tu vida, para ti y para las personas que más amás y más te aman, lo empieces a poner en práctica a partir de hoy con toda tu virtuosidad y tus valores. Muchas gracias. Aplausos, aplausos, aplausos a Carlos Servián. Todavía, ¿dónde estás? Estás solo tu protector de pantalla. Bueno, hermosa reflexión, Estado, nos hiciste llegar por varios momentos, ¿no? Estuviste muy inspirador, muy motivador. Muchas veces damos por sentadas algunas cosas y no somos conscientes de mucho de nuestro potencial, ¿no? Y basta a veces hacer el viaje a uno mismo. ¿Saben? Hay un autor que a mí no me gusta